Hay una promesa en la Escritura en relación a cada vez que se predica la Escritura, la palabra, y una de las promesas es que nunca regresa vacía. Así que algo se va a llevar hoy, algo se va a llevar. Y bueno, vamos a, si pudieran subirle un poquito allá en la parte de atrás. Saben, nuestro pasado no define nuestro presente, nuestro futuro, no cuando tomamos en cuenta a Dios. Puede que te vayan goleando en la vida, puede que los golpes de la vida, los problemas de la vida, las circunstancias de la vida te estén quizá haciendo flaquear, o pongan triste, acongojado, preocupado, algunos problemas. Pero cuando te tomas de la mano de Dios, puedes empatar y golear. Así dice bueno. Así que yo no sé cómo vengas, pero lo que sí sé es que Dios sí sabe. Y cualquiera que sea tu situación, sé que la palabra será de mucha bendición. Y bueno, en esta mañana hablaremos de un hombre que no tenía esperanza. No tenía esperanza por la situación en la que vivía, por la condición en la que se encontraba y por muchas razones humanas no tenía esperanza. Este personaje era un descendiente de Saúl, aquel rey que había rechazado a Dios, había ignorado a Dios, buscando hacer siempre su voluntad. Bueno, pues este hombre descendiente del rey Saúl tenía varios problemas, obstáculos que evitaban que su vida fuera diferente, que su vida fuera distinta. Y la condición en la que se encontraba, bueno, le evitaba las oportunidades. Y es aquí donde entramos y la enseñanza es: el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. No tenía nada que ofrecer, nada, pero alguien se acordó de un pacto, alguien le fue a buscar, alguien le fue a traer, y alguien le invitó al palacio, y mejor aún, lo invitó a comer a la mesa. Y vamos al segundo libro de Samuel. El tema es: el rey nos mandó a llamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, por favor, versos del 1 al 13. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Los varones, iniciamos con el verso 1, y las mujeres, por favor, con el verso 2, y así nos unimos todos en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: varones, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar.
Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Todos. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias. Te pedimos, Padre Celestial, que derrames bendición espiritual, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que nos ayudes a que esta fe siga creciendo, Señor. Quita todo velo, Señor, todo estorbo que evite que tu palabra sea comprendida, sea entendida. Sé que siempre hay una ceguera, Señor, mas sin embargo, tu palabra es hermosa y nos dice que solamente usted puede quitar esa ceguera. Yo te pido, Señor, que obres en cada uno de mis hermanos, que obres en nuestras visitas, Señor, y que obres en todos nosotros, Señor. Tu palabra es tan especial y es tan necesaria para todos, Señor. Bendícenos, úsame, Señor. Quiero en todo momento únicamente exponer tu palabra y sobre todo, Señor, que tu nombre, únicamente tu nombre sea glorificado. Úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al verso 1, por favor. Verso 1. Me llama la atención la situación en la que estaba pasando Mefiboset. Y vamos al verso 1. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y el primer punto es que el rey David, el rey se acordó de su pacto. ¿De cuál pacto? Sí, muchos años atrás, había hecho un pacto. Había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Pacto de la palabra hebrea berit, que quiere decir aliado. Se había aliado a Jonatán. Había convenido con Jonatán. Se habían prometido algo con Jonatán. Habían llegado a un acuerdo con Jonatán, su amigo. Y los pactos a la luz de la Biblia son tan valiosos cuando Dios está de por medio. Tal pacto lo habían hecho en presencia de Dios y eso hace y seguirá haciendo los pactos importantes. De tal manera que lo que hace David es recordar su pacto. Hablando de pactos, David recuerda, vamos al capítulo 18. Generalmente, primer libro de Samuel 18, verso 3, generalmente en los pactos se prometían algo y no solo se lo prometían, sino que para que
tal pacto se llevara a cabo, se llegaban a cambiar ciertas cosas, ciertas prendas como muestra de ese pacto. Y bueno, tales prendas eran como símbolo del pacto, prometiéndose lealtad, alianza y acuerdo, de tal manera que cuando alguno de ellos quería ya no cumplir el pacto, el otro sacaba las prendas, dando a entender, mira, recuerda, hicimos un pacto. Vamos al verso, por favor, verso 3 y 4, dice, ¿e hicieron qué? Un pacto, Jonatán, ¿y quién? Y David, porque él le amaba como a sí mismo le amaba. David a Jonatán y Jonatán a David, verso 4, y Jonatán se quitó que el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, David, para que veas que este pacto es firme, de tal manera que Jonatán se desprende de algo valioso, de su manto, de unas ropas, de su propia espada, de su arco y de su talabarte, como muestra de esa lealtad, como muestra de esa fidelidad que se iban a tener a tal pacto, a tal alianza. Y eso me recuerda a cuando, por ejemplo, nos casamos. Nos prometemos ¿qué? Amor, lealtad, fidelidad, responsabilidad, estar en la salud y estar en la enfermedad, estar en la riqueza y estar en la pobreza. Y si por si fuera poco, hay algunos padrinos que traen un lazo y para que se muestre y simbolice que estaremos juntos, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Hay unos anillos que cuando se expone, se presenta, que muestra y simboliza el amor, que no tiene ¿qué? Que no tiene fin. Y a poco se siguen amando y recordando el pacto. Hay unas arras en las cuales el hombre, mira, voy a ser tu proveedor. Y a veces ya no quiere darle para la despensa. ¿Dónde está ese pacto? Prometen muchas cosas y se prometen amor, fidelidad, estar en lo bueno, en lo malo, en todo momento y después hacen un pacto en la presencia del Señor y bajo los testigos de la iglesia, diciéndose el uno al otro, prometerse amor, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. ¿Te sigues acordando, esposa o esposo, de tu pacto? Cuando se hacen los pactos bajo la presencia del Señor, siguen siendo tan valiosos y tan importantes. Amén. Estás escuchando, ingrato. No, David se acuerda de su pacto, se acordó del pacto. ¿Aún te acuerdas de eso? ¿Lo tienes presente? ¿Aún lo vives? ¿Aún lo cumples? ¿Sigues siendo fiel? ¿Sigues siendo responsable? ¿Sigues amándole? ¿Sigues sujetándote? ¿Sigues respetándole? ¿Sigues ayudándolo? ¿Sigues cuidándolo? ¿Sigues procurándolo? ¿Sigues tratándola como a vaso más frágil? ¿Valorándola? ¿Sigues siendo ese hombre que la amaba, que la cuidaba, que la protegía, que la atendía, que estaba atento, que estaba para ella? Seguimos siendo esas personas. Seguimos recordando el pacto que hicimos. Los pactos siguen siendo valiosos. La pregunta es, ¿sigue siendo valioso para ti? David recordó su pacto. ¿Por qué? Porque sabía lo valioso que era hacer un pacto a los ojos y en la presencia del Señor. Lo recordó. Probablemente ahí, cerca del reino, cerca de su trono, estaban aquellas prendas que su amigo le había dado, como el manto, la ropa, la espada, el arco y el talabarte. Y eso lo llevaba a recordar su pacto.
Hace poco le decía a los varones, ¿aún recuerdas cuando volteaste y la veías entrar con su vestido de novia? Ah, qué bonito. Y casi se te escurren las lágrimas. Y ya querías que estuviera aquí. Ya casi me pasó. No, ahorita ya ni se quieren ver. ¿Dónde está ese pacto? ¿Saben algo? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pacto? Nos prometimos ese amor, esa lealtad, estar juntos, sernos fieles el uno al otro, estar ahí. Y está interesante esto porque habla de un pacto, del pacto. Miren, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz. Miren, vete en paz porque ambos hemos jurado, ambos hemos hecho un pacto, ambos hemos hecho una alianza. ¿Por el nombre de quién? De Jehová. Cuando te casas por la iglesia o cuando te casas ante la autoridad, estás ahí dando a entender, confirmando de que estás convencido de esa alianza, de ese pacto. Y en el caso de David y Jonatán dice, hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, todos, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Así son los pactos de Dios, son eternos, son para siempre. Así son los pactos. Cualquiera que quiera venir a hacer un pacto ante la presencia de Dios debe de tener en mente que los pactos son para siempre. No a la primera que ya haya problemas, a la primera que no me guste o que haga algo que no me parezca, quiera echar a la basura o por tierra ese pacto en el cual estuvo Dios presente. Entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Qué importante es recordar el pacto. El rey recordó su pacto. Vamos al segundo libro de Samuel, por favor, y observe el verso 1. Así que, segundo libro de Samuel 9:1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Por amor de Jonatán, misericordia significa bondad, piedad, benevolencia, benignidad, bien, fidelidad y gracia. Aún sigues haciendo actos de bondad, actos de piedad, actos de benevolencia, actos buenos con la persona que tienes a tu lado. Aún porque David estaba dispuesto a hacer misericordia, sigues siendo misericordioso con él o con ella, lo sigues amando, lo sigues queriendo, lo sigues respetando, la sigues cuidando. Porque si me dices que ya no hay misericordia, entonces lo más probable que ya tu pacto ya lo andes pisoteando o pateando de un lugar a otro, queriendo quizás ya dejar la vida con la persona que vives por la paz, creyéndote que vas a tener paz. Si truenas con ese pacto y no es así, sigue siendo bondadoso, la sigues amando, la sigues queriendo, lo sigues amando, lo sigues queriendo, lo sigues respetando, sigues siendo esa persona leal, fiel. Porque si no es así, lo más probable es que ya andes pateando esos pactos. Ahora, el pacto se hizo delante de Dios. David se acordó de su pacto. Recuerda tu pacto.
Aquel acto donde se desprendían el uno al otro, dándose cosas, ayudándose el uno al otro, amándose el uno al otro, queriéndose el uno al otro, estando dispuestos el uno para el otro, porque había amor. Y aquí amor de la palabra hebrea, abur, a cuenta de, a fin de qué, a causa de, por motivo de. El cristiano debería de mantenerse firme y fiel por amor y también por el pacto con el cual se hizo delante del Señor. Un pacto. David recordó su pacto. Ya cuando no hay bondad, ya cuando no hay respeto, no hay misericordia, no hay. Ya empezaron a pisotear su pacto. Queda solamente a veces en puras palabras. David exhibió la lealtad a su pacto, hermanos, por amor a David, por amor a aquel personaje que le mostraba fidelidad, gracia, bondad. A veces, y aquí vemos, dice, ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y en ese momento quien se encontraba, vamos al verso 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, verso 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Cómo está? ¿Saben algo? Había esperanza para Mefiboset de formar parte del reino, en primera porque su abuelo se había apartado de Dios y había una maldición para los descendientes de Saúl. Así que no tenía esperanza debido a que su abuelo se había alejado de Dios. Número 2, Mefiboset estaba lisiado y generalmente en el reino estaban gente sabia, inteligente, de buena imagen, sin defectos, y se componía el reino de príncipes del mismo pueblo. Así que no tenía oportunidad Mefiboset de formar parte del reino y mucho menos de sentarse a la mesa del rey. Pero hay algo que dijo él. Vamos al verso 1, que quería hacer misericordia. Misericordia, ¿qué es la misericordia? Amor a la miseria ajena es lo que significa. Alguien le pudo haber dicho, ¿cómo es posible, David, que hagas misericordia, hagas lo bueno, que seas atento, que seas amoroso? Pues mira, es descendiente de Saúl, mira, no tiene sus pies, está dañado, y mira dónde está, no tiene nada que ofrecerte. Es más, su descendencia se ha perdido, la de Saúl. Tan es así que alguien pudo haberle dicho a David, ¿recuerda David? Que los hijos de Rispa, descendientes de Saúl, fueron ahorcados. Y había muchas razones humanas, ¿para qué? Para no invitar a Mefiboset al reino. Pero ahí está la misericordia del rey, que aunque no merecía estar ahí, por la situación en la que se encontraba, él hizo misericordia. ¿Por qué? Porque se acordó de su pacto. Aplicando esto a nuestra vida, puede que la gente no se merezca algún favor, pero la misericordia tiene que ver con ser bondadoso, aun cuando la gente te trate como te trate. Y hablándose de tu esposa o de tu esposo, dejamos de ser bondadosos, buenos, amables con ellos o con él. ¿Cuándo empieza a haber defectos? ¿Cuándo empieza a haber fallas? Ya no, porque haces lo que haces, no vives una vida
como me agrada y ya no quieren tenerse misericordia porque más allá de mostrarse amor y misericordia empiezan a ver nada más sus errores, sus fallas, sus debilidades. Se requiere misericordia. ¿Acaso la persona que tienes a un lado es perfecta? No, tiene fallas, tiene errores. Pero cuando te acuerdas del pacto, de los pactos delante del Señor, ¿qué es lo que prometiste delante del Señor? Te mantienes fiel, te mantienes responsable, te mantienes atento, te mantienes haciendo actos de bien, aun cuando la gente o el esposo o la esposa no son lo que deberían de ser. Pero ¿qué sucede incluso con el cristiano? Que ya no hay una oportunidad, ya no hay oportunidades, mucho menos actos de misericordia cuando la persona comete algún error. Pero eso es con quien realmente entendemos o comprendemos la Escritura de lo que es misericordia. No, es bien mala mi esposa. Si usted la conociera, pastor, grosera. ¿Qué debo decir? Ámala. Tú sigues siendo, ámala. Recuerda que prometiste amor, ámala, quiérela, respétela, ayúdale, encamínale, encáusala. No, ya la quiero dejar. No, ya no hay actos de misericordia. Ya cada quien por separado, en casa por separado, y ya no hay esos actos de bondad. Está lisiado. Quizás sí haya razones humanas de no hacer misericordia, quizás humanas, pero la misericordia divina va más allá de lo que la gente hace. Recordemos lo que prometimos y seamos compasivos, amorosos, atentos, fieles, responsables. Así que, ¿qué tan fiel has sido a tu pacto? ¿Te has acordado? ¿Te sigues acordando? ¿Qué tal eres responsable con tus hijos? Hay quienes hacen pactos con Dios. Señor, si me ayudas, si me restauras, si me sacas, te prometo, Señor, que voy a estar en tu iglesia, te prometo que voy a servir, te prometo que voy a honrarte, a glorificarte. ¿Y dónde están esos pactos? Vamos al verso 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Él respondió: tu siervo, ¿eres tú? Verso 3, punto número 2. No solo el rey, el tema, el rey te mandó a llamar. El rey se acordó de su pacto. Número 2, el rey hizo misericordia de Dios. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién? Misericordia de Dios. Estamos en un tiempo donde no se ve la misericordia humana y mucho menos la misericordia de Dios por medio de los cristianos. Y qué importante es este texto en relación a lo que hace David, porque quería hacer misericordia de Dios. Hay veces ya no queremos hacer misericordia por lo que hizo, por lo que fue, por lo que ocasionó, por lo que dañó, por lo que afectó. No se lo merece. Si usted supiera, pastor, lo que ha hecho. Sí, pero ahí viene la misericordia divina. La misericordia de Dios es diferente. Pues aún cuando alguien se arrepiente después de todo lo que haya hecho, alcanza gracia y bondad de Dios. Y esa es la misericordia. Y David dice: misericordia de Dios, porque mi misericordia
está limitada. El ser humano señala, alguien se equivoca, lo señala, lo apunta y si quiere y puede lo va a empezar a pisotear por lo que haya hecho, lo que haya dicho, como haya actuado. Dios es diferente. ¿En qué sentido? Que cuando uno se arrepiente, aquella persona en la cual el mundo desecha, Cristo le perdona si hay arrepentimiento. Eso es misericordia. Mefiboset no merecía estar cerca del reino. No merecía estar en el reino. No, a veces se equivoca uno. Se equivoca el hijo, se equivoca la hija, se equivocan los padres, se equivoca el esposo o la esposa o el hermano o la hermana o el tío o el abuelo. Y ya no quieren perdonarlo, ya no quieren hablarle, se cortan vueltas. ¿Dónde está, cristiano, tu bondad? ¿Dónde está, cristiano, tu misericordia divina, aquella que va más allá de lo que hace el mundo? No, ese es mi tío, el envidioso. ¿Dónde está? Un día se van a equivocar tus hijos y van a requerir misericordia de ti como hija de Dios, misericordia divina. Un día se puede equivocar tu esposa y va a requerir que hagas misericordia divina. Ah, no. Se dejan de hablar, se dejan de saludar, se dejan de visitar. Dejan de convivir porque no hemos aprendido lo que es misericordia de Dios. Y nos la pasamos aún los cristianos señalándonos una vida pasada, acciones pasadas, que claro, hay acciones que son desagradables, pero tanto usted como yo hemos alcanzado misericordia de Dios únicamente por su gracia, no porque la merezcamos. ¿Habrá alguien aquí que merezca la misericordia? ¿Quién merece ser perdonado aquí? ¿Quién merece ser salvo? ¿Quién merece el reino de los cielos? ¿Quién merece estar con Cristo, que es santo, santo, santo? ¿Quién de aquí? Nadie, mis hermanos. Porque al igual que Mefiboset, espiritualmente estábamos lisiados, alejados del reino, sin nada que ofrecer, lejos y sin posibilidad de venir a Dios. Y hemos llegado aquí únicamente porque el Rey de Reyes le plació venir y venirnos a buscar para llevarnos a su reino. ¿No es eso misericordia? Dice la palabra que éramos enemigos. Y Jesús vino a salvar a los que éramos enemigos de Dios. Misericordia divina. ¿Dónde está ese acto de bondad? De decirle, ¿sabes qué? Mira, te perdono, lo siento, vamos a echarle ganas, te amo, te quiero, hicimos un pacto, vamos a continuar juntos y vamos a dejar el pasado, ya lo hiciste, ya lo hablaste, ya me ofendiste, pero quiero estar bien contigo. Y esos son los bonitos actos de bondad donde queremos estar bien a pesar del pasado. Madre o padre, esposo o esposa, hijo o hija, si realmente eres de Dios, empieza a considerar la misericordia divina. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay quienes piensan estar firme, decía un pastor, el que piensa estar firme, está a nada de caer. Dejemos de hacer leña de ese árbol caído. Decía, bueno, si ya está caído y luego le prendes un cerillo, ¿qué va a quedar?
Se necesitan hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, con misericordia divina, con un amor como el de Dios. Pero solo aquel que está consciente de quién es Él y quién es Dios, solamente aquel que reconoce que no merecía la misericordia, no merecía ser salvo, no merecía ser hijo de Dios, no merecía formar parte de la iglesia, no merecía que Cristo muriera por él, solamente aquel que reconoce a la luz de la palabra que es nada a los ojos de Dios, o era nada a los ojos de Dios en cuanto al pecado, y que ha entendido que ha sido salvo porque Dios ha sido y es bueno. Nadie merece el cielo, la vida eterna, nadie. Todos hemos estado lisiados espiritualmente, lejos del reino de Dios, lejos. Sin lo más mínimo de posibilidades de formar parte del reino de Dios. Nadie. ¿Desde dónde te haya mandado a llamar el rey? Yo soy de Barra de Cazones, he llegado aquí porque Dios es maravilloso. Ni idea que un día iba a formar parte de una iglesia y mucho menos que iba a predicar un día en una iglesia. Pero estoy aquí porque es grande la misericordia de Dios. Y pasados oscuros, en tinieblas, obras de maldad, sin nada que ofrecerle a Dios, llegamos sin nada. Así que si eres de los que a la primera falla, a la segunda empiezas ya a condenar, a enjuiciar, y casi quieres que los metan a prisión, o eres de los que en la primera falla ya quieres hablarle al abogado para el divorcio, analiza realmente si hay misericordia de ti, de Dios en ti. Vamos al verso 4, número 2. No solo el rey te mandó a llamar, no solo el rey se acordó de su pacto, no solo el rey hizo misericordia divina. Número 3, el rey conoció dónde estaba Mefiboset. Verso 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y aquí hay una pregunta que, analizando la escritura, me llevó a recordar la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Y aquí viene este punto para que meditemos y reflexionemos en dónde estás. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estás del reino? ¿Qué tan cerca estás del rey? ¿Dónde estás tú? El rey conoció dónde estaba. Mefiboset preguntó, ¿dónde está? Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estás? Y el Señor con frecuencia nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces o qué quieres hacer? Y muchos nos encontramos, incluso cristianos, alejados del rey, distantes del rey, separados del rey, viviendo en nuestro propio reino, cometiendo actos de maldad. ¿Dónde estás? ¿Sigues estando cerca del rey? ¿Sigues ahí? Porque a algunos no les ha parecido el liderazgo del Rey Celestial. Y han preferido salirse del reino y andar lejitos, haciendo su propia voluntad, amando a su manera, perdonando a su manera, queriendo a su manera, viviendo a su manera. ¿Dónde estás tú? Lo cierto es que Dios conoce nuestras coordenadas, nuestra coordenada espiritual, sabe qué tan cerca o qué tan alejados estamos del reino. Y mejor aún, sabe a qué distancia y a cuántos metros estamos alejados del Rey Celestial. ¿Dónde estás tú?
¿Dónde estamos, hermano? Bueno, que analices, ¿dónde estás? Y si estás distante del Señor, si te has alejado del Señor, hoy sería un buen día para que le digas al Señor, Señor, ayúdame a volver a tu reino, ayúdame a volver a tu presencia. Quiero estar cerca de ti, ayúdame, Señor. Me he olvidado de mi pacto, me he olvidado de esas promesas que te hice, que estaría en tu casa. Me he olvidado de obedecerte, me he olvidado de muchas cosas, Señor. Ayúdame. Algunos andamos lejos del Señor, viviendo la vida a nuestro propio estilo, dejando afuera de nuestra vida al Señor. ¿Dónde estamos, hermano? Cuando Dios le preguntó esto a Adán, Adán dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué no le das la cara al Señor y le dices, ciertamente, Señor, he pecado contra ti y he hecho cosas que no te agradan, pero no quiero estar lejos de ti? ¿No sería un buen momento hoy para que te acerques a Dios? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que sí. Que le des la cara al Señor y que dejes de estarte escondiendo o justificando tus errores, mostrándole a Dios, diciéndole, sí, Señor, me escondí, pero reconozco que he pecado. Y aquí estoy, Señor. Si no tienes a Cristo en tu corazón y si vives una vida sin Cristo, alejado, separado de la gloria de Dios, muerto espiritualmente y hoy quieres algo con Cristo, hoy puede ser un buen día para que te entregues a Él, para que vengas a Él. O si eres cristiano y ya no has vivido, ya no estás viviendo la vida cristocéntrica, la vida que a Dios le agrada, hoy también puede ser un buen día para que como cristiano le digas al Señor, Señor, perdóname, porque me he alejado de ti, me he separado de ti y he vivido en mi propio reino. Y miren que Dios es tan amoroso. Vamos al Salmo 14, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún ¿qué? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y saben algo? Identificó nuestras coordenadas. Y vio gente, a toda la gente, alejada del Señor. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ya no quiero hacer lo malo, Señor. Quiero ser diferente. Cámbiame, renuévame, lávame, límpiame, restáurame, transfórmame. Quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor esposa, las que son esposas, quiero ser mejor hijo, quiero ser mejor cristiano, quiero ser mejor hermano en la fe. Cámbiame, Señor, y aquí viene algo importante, que Dios conoce nuestra condición y qué tan alejados estamos de Él. Y muchos, si no están muertos espiritual, andamos fríos, andamos tibios, andamos indiferentes a las cosas del Señor. Y Dios lo sabe. Vamos al verso 5 del segundo libro de Samuel 9:5. Número 4. El rey envió llamar a Mefiboset. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Mac, hijo de Amiel, de Lodebar. El mismo rey envió a buscarlo, a llamarlo, se acordó de su pacto, hizo misericordia divina, supo dónde estaba Mefiboset y número 4, envió a llamarle. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar
lo que está perdido. ¿Y están de acuerdo conmigo que Jesús es el Rey de Reyes? ¿Saben algo? No mandó a llamar. El mismo Rey vino a buscarnos. El mismo Rey celestial ha venido a buscarnos y nos ha dicho hoy, y te está diciendo hoy, venid a mí, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan, dejen el estado en el que están, dejen su estilo de vida, vengan con un corazón contrito y humillado. Pero vengan, y Jesús nos dice en su palabra, venid a mí. Yo sé que Dios está hablando, ven a Él. Quizá andas lisiado, andas sin ofrecerle nada al Señor, en las tinieblas, alejado del reino, pero hoy Cristo te dice, venid a mí. Vengan a mí los que estáis trabajados, los que están cargados, los que están afligidos. Vengan. Venir a Cristo, ¿quiénes? Todos los que hemos estado desviándonos, los que estamos lejos. Vengan a Él con un corazón contrito y humillado. Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, cámbiame, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser el mismo, Señor. En número 5, verso 6, me llama la atención la forma en que llega Mefiboset. Y yo sé que aquí, a lo menos un Mefiboset va a venir. Cuando él llegó al reino, no quería ni entrar. Me llama la atención. ¿Sabe cómo se sentía? Como un perro muerto. Eso lo dice el verso 8. No merezco estar aquí, Señor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia en un acto de humildad, en un acto de humillación, y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y un siervo está dispuesto a hacer lo que diga su amo, y viene con una actitud humilde. Señor, vengo ante tu presencia, dime qué quieres que yo haga. Y se postró sobre su rostro, humillado. Yo creo que no quería ni alzar la cabeza. Triste por todas las cosas que hizo su abuelo, por la forma en que era visto. Estaba en medio, quizá ante el rey y todos los príncipes, las mejores ropas. Si recuerdan a la reina de Sabá, se admiró hasta de la comida. Mefiboset, que quizá a lo mejor 1 o 2 comidas al día, llegar al reino donde dice, híjole, ¿cómo voy a entrar aquí? Hay unas, en todo, qué bueno. Hay unas casas bien lujosas, donde antes de entrar tienes que pasar, no vaya a ensuciar la alfombra. Mefiboset estaba humillado. Príncipes, gente hermosa, gente sabia, gente preparada, unas vestimentas preciosas. En la mesa del rey, comida abundante, y el rey al frente, y un hombre que se sentía como un perro muerto, no quería ni alzar el rostro. Y así es aquel que está humillado delante del Señor, no quiere ni alzar el rostro, porque sabe lo que ha hecho, conoce su pecado, y está triste por su pecado. Pero cuando viene al Rey de Reyes y Señor de Señores, con un corazón como el de Mefiboset, contrito y humillado. El Señor, que conoce el corazón, sabe quién en esta mañana la palabra le está hablando y su corazón está humillado y está contrito. En el caso de Mefiboset dice, y se postró. Muy pocos llegan y se postran aquí, porque muy pocos corazones son los contritos y humillados.
Pues a unos que somos cristianos, vivimos la vida con mucha arrogancia, con mucha altivez, y pocos son los humildes. Creemos que Dios nos debe los favores, creemos que Dios nos tiene que bendecir, creemos que Dios nos tiene que cuidar, pero no. Hay pocos humildes. Y se postró sobre su rostro. Ojalá haya un Mefibosé que esté contrito y humillado ahí en su lugar y esté deseoso y esté anhelando ser perdonado, ser limpiado, ser transformado, ser cambiado, sea cual sea tu pasado. Cristo puede hacer algo por ti, amigo. Verso que sigue. Miren con qué palabras le habló David. Y ese es el punto 6. El rey le habló con amor a Mefibosé. Y le dijo David, no tengas ¿qué? No tengas temor. No tengas miedo a venir a Cristo. No tengas miedo a humillarte. No tengas miedo en lo que van a decir, lo que van a opinar. No se trata de la gente que te rodea. Se trata de venir a Cristo el Señor. El único que puede transformar tu vida, cambiar tu corazón, ayudarte con ese problema. El que te puede ayudar a olvidar el pasado y a dejarlo atrás es Cristo el Señor. No tengas temor. Porque yo a la verdad, y esas son unas palabras de Dios hoy, para todo aquel que quiera venir a Cristo en esta mañana, no tengas temor, porque yo a la verdad haré ¿qué? Contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Si hay algo que Dios nos ha venido a decir en esta mañana, sea cual sea tu pasado, si vienes a Cristo humillado, el mismo que te está llamando es el mismo que hará misericordia contigo. Misericordia. Después dice, y te devolveré. Yo es aquí donde le he dicho al Señor, no hay necesidad de que me des nada. Con ser perdonado de toda mi maldad, me basta. Pero el amor de Dios es tan grande que da cosas, tantas cosas, que no merecemos. Y Mefibosé no se merecía las tierras de su abuelo. Aquí Saúl pues representa también a Adán. No merecemos nada, por cuanto nuestro padre Abraham, ¿cómo fue? Desobedeció a Dios. Pero aquí viene la bondad de Dios. Yo a la verdad haré contigo misericordia, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre donde. No merezco nada, Señor, mucho menos estar a tu mesa. Y cierro con lo siguiente, verso que sigue. Bueno, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estaba humillado Mefibosé, hermanos. Como un perro muerto se veía. No hay nada, Señor, en mí. Nada. Lisiado. Sin nada que ofrecerte. Pues así no se encuentra Cristo el Señor, sin nada que ofrecer. Así se encontraba y así se veía y así se calificaba, y yo no sé cómo te sigas calificando. Pero yo me sigo viendo como Mefibosé, dijo, no hay nada bueno, nada, Señor. Y lo que soy es únicamente por tu gracia, Señor. Vamos al verso 9.
Si estás entendiendo la palabra y Dios te está hablando al corazón, Dios te está llamando en esta mañana, sería un precioso día para que te rindas a Cristo. Y verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. El Señor te promete un paraíso, el mismo que en algún momento tuvo Adán. Por medio de la fe, verso 10, tú pues le labrarás las tierras, tú a tus hijos y a tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. 12. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Ah, qué hermoso, hermano. Y estaba como lisiado de ambos pies. Pues así lisiados, un día estaremos a la mesa del Señor. Amén. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición. Quiero hacer una oración a los que ya somos del Señor. Vamos a orar. Voy a hacer 2 oraciones. El rey te mandó a llamar. Si aún no tienes a Cristo, hoy puede ser un buen día para rendirte a Él. Y si te has alejado del Señor, también sería un bonito día para reconciliarte con Él. Y vamos a orar todos. Bendito y amoroso Dios. Usted que conoce cada corazón, Señor. Tú sabes y conoces nuestras vidas mejor que nadie, Señor. Y sabes, Señor, quién en esta mañana está tan lejos de la gloria del reino, está tan lejos del Rey del reino celestial. Tú sabes quién aún no te tiene en el corazón, Señor. Y me gustaría en esta mañana hacer una invitación. Y no es mi invitación. Estoy convencido que Dios te está hablando. Y te está diciendo: no tengas temor. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me gustaría hacer una invitación para todo aquel de forma valiente diga: yo sí quiero algo con Jesús. Todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón, le invito a ponerse de pie. Ponte de pie. Habrá alguien en esta mañana que diga: yo necesito a Cristo en mi corazón. Ponte de pie. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, y Él es amplio en perdonar a todo aquel que se arrepiente. Pero es necesario que haya un corazón contrito y humillado, que reconozca que necesita la ayuda de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana? Te invito a ponerte de pie ahí donde estás. Dios te bendiga, amigo. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana que diga: yo necesito de Jesús, yo necesito ser perdonado? Dios le bendiga. Muy bien. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero algo con Jesús, no merezco? Dios te bendiga, amigo. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga en la parte de atrás. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero algo con Jesús? Quiero venir ante sus pies y postrarme y pedirle perdón por todos mis pecados. Pueden tomar su lugar. ¿Habrá alguien más? Ponte de pie, amigo. Yo sé que hay una lucha. No es de cobardes decirle a Dios: yo quiero algo contigo. Al contrario, es de valientes. Levántate, ponte de pie. ¿Habrá alguien más en esta mañana?
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar. ¿Habrá alguien más? Vamos a hacer dos oraciones. La primera, los que se han puesto de pie, díganle al Señor: Dios, reconocemos que somos pecadores y que nos encontramos lejos y separados de ti. Señor Jesús, perdónanos de todos nuestros pecados y límpianos de toda nuestra maldad. Reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de ello. Y te abrimos la puerta de nuestro corazón y te aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberme ido a buscar y salvar y traerme al reino, tu reino celestial. Y un día estaré a tu mesa, Señor, comiendo contigo. Y todo aquel que ya es cristiano y se ha ido apartando, alejado, se ha ido enfriando de las cosas del Señor, Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe nuestra vida. Y hoy sería un buen momento, un momento hermoso para decirle a Dios: Señor, quiero estar más cerca de ti. ¿Habrá alguien aquí? Levanten su mano, los que ya somos del Señor y que nos hemos ido entibiando. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Son varios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. ¿Alguien más que diga: yo quiero algo con Dios? Más de mi Dios. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, hermana. Allá arriba, Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga en la parte de atrás. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga. Dios conoce dónde estamos. Y Él te está llamando. Quiere tenerte ahí cerca. Porque separados del Señor nada podremos hacer, mis hermanos. Amoroso y buen Dios, tú conoces las manos levantadas, pero más que las manos, Señor, tú conoces cada corazón. Bendícelos, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, ayúdales, Señor. De verdad que no merecemos nada de ti, mas sin embargo sabemos que tu misericordia es diferente a la humana, Señor. De tal manera que sea cual sea o qué tan alejados estemos de ti, en tu misericordia, Señor, encontramos ese amor, esa bondad, ese bien y esa forma de hablarnos con amor para acercarnos cada vez más a ti. Bendice las manos levantadas, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, ayúdales, Señor. Y gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a tu iglesia y bendice también, mi Señor, a mis hermanos, los de las misiones, fortalécelos y guárdalos también. Nos ponemos todos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. El Rey te mandó a llamar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su